Y tras el anuncio de nuevos ataques de Estados Unidos contra lanchas del narcotráfico en la región, el mandatario colombiano Gustavo Petro volvió a acusar a Donald Trump de ordenar ejecuciones extrajudiciales con un uso desproporcionado de la fuerza, lo que era castigado por el derecho internacional humanitario. A su vez, Petro aseguró que con sus operaciones, Estados Unidos no solo pretendía quedarse con el petróleo venezolano, sino también incidir en las elecciones presidenciales de Colombia, que tendrán lugar el próximo año. Por su parte, el mandatario norteamericano dijo que Petro era un matón que estaba involucrado en la fabricación de muchas drogas y le impuso sanciones a su par colombiano, a su mujer, Verónica Alcocer, a su hijo, Nicolás Petro, y al ministro del Interior, Armando Benedetti, incluyéndolos en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, por considerarlos como una amenaza a la seguridad nacional, a la política exterior y a la economía norteamericana, al tiempo que también asegura que Petro se alió con lo que denomina como el régimen narcoterrorista de Nicolás Maduro en Venezuela. Washington no mostró pruebas de las acusaciones contra Petro, pero el secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que la producción de cocaína había aumentado desde que había llegado al poder y que solo en el 2023 se había disparado un 53%, mientras que el presidente colombiano destaca que también las incautaciones se encuentran en cifras récord. Poco más tarde, Petro respondió asegurando que el gobierno norteamericano había elegido a la mafia como aliada, atacando al que la combatía, y agregó que la excusa de la lucha contra las drogas era en realidad un programa de control colonial sobre América Latina. Estados Unidos anunció el viernes sanciones financieras contra el presidente colombiano Gustavo Petro por no combatir el narcotráfico. El Departamento del Tesoro estadounidense también impuso sanciones contra la esposa del mandatario izquierdista, Verónica Alcocer, y uno de sus hijos, Nicolás Petro, así como contra el ministro del Interior, Armando Benedetti, su mano derecha. ¿Qué ha hecho el presidente Petro? Las medidas publicadas por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros implican el bloqueo de cualquier propiedad que los sancionados tengan en Estados Unidos y realizar transacciones internacionales con medios de pago localizados en ese país. Es la primera vez que un presidente de Colombia, el país que más produce cocaína en el mundo, recibe una sanción de este tipo. Ejecuciones extrajudiciales. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo en un comunicado que el presidente Petro ha permitido que los cárteles de drogas prosperen y se ha negado a detener esta actividad. Petro reaccionó de inmediato diciendo que le parecía paradójica la sanción, pues ha luchado contra el narcotráfico durante décadas y con eficacia. El mandatario colombiano, que mantiene un pulso particular con su par estadounidense Donald Trump, prometió que no dará ni un paso atrás. Petro sostiene que los asesores de Trump son cercanos a narcotraficantes y asegura que los capos de la cocaína viven cómodamente en ciudades de Estados Unidos como Miami. El mandatario colombiano se opone además a los ataques de Washington contra supuestas lanchas narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico, que hasta el momento dejan una cuarentena de muertos. Sin aportar pruebas, Trump acusó a Petro de ser un líder del narcotráfico y anunció el fin de la ayuda económica a Colombia en represalia al alto nivel de producción de droga en el país sudamericano. Y los problemas internos continuaron en Estados Unidos con el cierre parcial del gobierno federal por la incapacidad de demócratas y republicanos de llegar a un acuerdo sobre el presupuesto, dado que la oposición exige que el gobierno elimine los recortes anunciados en el sistema de salud y garantice la continuidad de los subsidios para la cobertura de personas de bajos recursos, de los que se benefician más de 20 millones de personas, mientras que los legisladores oficialistas aseguran que no van a negociar estas cuestiones hasta que el gobierno vuelva a estar en funcionamiento, lo que mantenía las discusiones en un punto muerto, aunque en los últimos días había un cierto optimismo después de que varios legisladores bipartidistas presentaran una hoja de ruta para retomar las negociaciones. Donald Trump ya había comunicado que no quería que los estadounidenses pasaran hambre, pero que este mes iban a tener que reducir a la mitad la ayuda alimentaria que reciben 42 millones de personas, ya que sacarían recursos de un fondo de emergencia, pero no iban a completar el faltante. A su vez, el secretario de Transporte, John Duffy, dijo que si determinaran que los viajes aéreos son peligrosos por la falta de operadores aéreos derivada del cierre, tendría que cerrar el espacio aéreo del país. Por lo pronto, ya se vieron obligados a ralentizar el tráfico aéreo en varios aeropuertos y 2 aviones colisionaron en pista en el aeropuerto de La Guardia, en Nueva York, tras comunicarse que en este estado un 80% de los controladores se encuentran ausentes y los presentes están sometidos a un estrés y a un cansancio muy preocupantes.
El gobierno de Donald Trump informó el lunes que la ayuda alimentaria de la que se benefician unos 42 millones de estadounidenses se reducirá prácticamente a la mitad de noviembre. Ello por la parálisis presupuestaria que lleva un mes en curso. El gobierno utilizará 4.650 millones de dólares de un fondo de emergencia para financiar los pagos relacionados con el programa SNAP, el principal de ayuda alimentaria pública en Estados Unidos, lo que cubrirá aproximadamente el 50% de las ayudas de los hogares elegibles, según afirmó un funcionario del Ministerio de Agricultura en documentos judiciales. El Ejecutivo, según estos documentos presentados ante una corte federal de Rhode Island, no completará el faltante con otros recursos. Este anuncio sigue a una decisión de un juez federal de Providence, uno de los dos que ordenaron la semana pasada al gobierno utilizar fondos de emergencia para garantizar la continuidad del programa SNAP. La administración Trump afirma que el programa se está quedando sin fondos después de un mes de cierre del gobierno, ya que demócratas y republicanos no logran ponerse de acuerdo para adoptar un nuevo presupuesto y se culpan mutuamente por la crisis. El bloqueo de los demócratas a un proyecto de ley de presupuesto provisional alcanzaría su día 36 el miércoles, de no mediar acuerdo, y el actual cierre gubernamental sería el más largo en la historia. En el centro de la disputa está el dinero para ayudar a los estadounidenses a cubrir el seguro de salud bajo la Ley de Ciudadano de Salud Asequible, mejor conocida como Obamacare por el expresidente Barack Obama. Esos subsidios, que son un salvavidas para más de 20 millones de personas, están programados para expirar a fin de año y a menos que el Congreso actúe, las primas de seguros médicos se dispararán cuando el nuevo periodo de inscripción comience el sábado. Por otra parte, Donald Trump recibió en la Casa Blanca al presidente sirio Ahmed al-Jarrah, un ex yihadista que había pertenecido a la rama de Al-Qaeda en su país y que fue detenido en el 2005 por las fuerzas estadounidenses en Irak, aunque ahora recibió un fuerte respaldo de Washington tras derrocar a Bashar al-Assad, que era apoyado por Rusia, y mostrar una imagen más moderada. En los días previos, Trump ordenó el retiro de las sanciones en su contra, y tras la reunión aseguró que se trataba de un hombre fuerte que podría lograr que Siria fuera un país exitoso, algo que él quería. El encuentro tuvo lugar a puerta cerrada por cerca de 2 horas, y se abordó el posible levantamiento de las sanciones vigentes contra el país que ponen trabas a la reconstrucción e impiden la llegada de inversiones extranjeras. Asimismo, se destaca que la cercanía entre ambos gobiernos le permitiría a Washington luchar contra el Estado Islámico, que sigue teniendo presencia en Siria, mientras que la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó que el encuentro era parte de los esfuerzos de Trump por promover la paz y la estabilidad en la región. Por lo pronto, Siria se convirtió en el miembro número 90 de la coalición global contra el Estado Islámico, que coordina operaciones militares e intercambia inteligencia con el objetivo de acabar con los resabios de la organización y evitar que vuelva a cobrar fuerza. Incluso antes de la visita, el gobierno sirio llevó a cabo una macrooperación policial en varias partes del país contra las células terroristas que planeaban atentar contra la minoría cristiana, y se anunció el arresto de más de una decena de personas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió hacer todo lo posible para que Siria tenga éxito tras la primera reunión de este tipo que mantuvo el lunes en la Casa Blanca con el presidente sirio Ahmed al-Jarrah. Tras la reunión a puerta cerrada en el despacho oval, Trump expresó su apoyo a al-Jarrah y un alto funcionario de la administración anunció que Siria será el 19º país en unirse a la coalición mundial para combatir al grupo islámico. La adhesión de Siria a la coalición global contra el Estado Islámico supone un cambio en la política exterior estadounidense en Oriente Medio. En una entrevista con Special Report de Fox News, al-Jarrah afirmó que la visita formaba parte de una nueva era en la que el país cooperaría con Estados Unidos. Tras la reunión, se espera que Estados Unidos anuncie nuevas medidas para levantar las restricciones económicas a Siria y ofrecer claridad en el cumplimiento a los inversores. Él mismo confesaría a la televisión pública estadounidense en 2021, en una de las pocas entrevistas que dio vestido de militar, que la segunda intifada en el año 2000 fue un haz de luz para su conciencia guerrillera. Por ello fue capturado por las mismas tropas estadounidenses con las que ahora jugaba baloncesto. El Pentágono tenía su matrícula y daba 10 millones por su cabeza, pero entró en Damasco vestido de militar y salió con chaqueta, con su nombre de pila, Ahmed al-Jarrah.
una mutación que los líderes mundiales compraron y le abrió las puertas del Eliseo, de la ONU y de la Casa Blanca. Y ahora vamos a ir a Brasil porque continuaron los juicios por los intentos de impedir la asunción del gobierno de Luis Inácio Lula da Silva y la Corte Suprema condenó por unanimidad a 9 de los 10 procesados por un plan de asesinato contra el mandatario, el vicepresidente Geraldo Alckmin y el magistrado del Supremo Alexandre de Moraes. Los culpables son miembros o exmiembros de las unidades de élite del ejército y también figura un policía federal, y fueron condenados a penas de entre 1 y 24 años de cárcel. La investigación reveló que el plan se elaboró poco después de la victoria de Lula en el balotaje, y entre las pruebas figuran cientos de mensajes y documentos presentados por la Policía Federal, en los que se especificaban las fases de los atentados y se identificaban los objetivos, por lo que el presidente de la primera sala, Flavio Dino, aseguró que no había ninguna duda sobre la culpabilidad de los reos, aunque el general Esteban Gaspar de Oliveira fue absuelto por falta de pruebas. A su vez, la Fiscalía afirmó que, una vez elaborado el plan, se le había presentado al expresidente Jair Bolsonaro y que si bien llegaron a hacer un seguimiento de los objetivos, al final no se llevó a cabo por falta de apoyo dentro de las Fuerzas Armadas. Bolsonaro ya fue condenado a 27 años de prisión por el intento de golpe de Estado, aunque se encuentra bajo arresto domiciliario por las secuelas que le dejó una puñalada sufrida en el 2018 y un cáncer de piel. Recientemente, la Corte Suprema rechazó una apelación presentada por Bolsonaro, por lo que se le van agotando las opciones. La Corte Suprema de Brasil condenó el martes a penas de hasta 24 años de cárcel a 3 altos mandos militares y un policía por planificar el asesinato del presidente Luis Inácio Lula da Silva en 2022. Los condenados elaboraron un plan para la neutralización de autoridades públicas brasileñas, entre ellas Lula y el juez de la Corte Suprema, Alexandre de Moraes, afirmó el propio magistrado al presentar su voto por la condena. El plan fue parte de la intentona golpista liderada por el expresidente Jair Bolsonaro, condenado en septiembre a 27 años de cárcel. Un golpe de Estado fracassado era o fermento para o próximo golpe de Estado. Un golpe de Estado fallido fue el detonante del siguiente. Si analizamos varios casos, la historia lo demuestra. Varios tenientes que intentaron un golpe de Estado, luego como coroneles, luego como generales. ¿Por qué? Porque nunca rindieron cuentas ante la ley, ni en términos constitucionales, impunidad. Y eso, obviamente, conduce a repetidos intentos. A impunidad leva, obviamente, a repetição da tentativa. El alto tribunal condenó a Bolsonaro por haber liderado una organización criminal para impedir la asunción del izquierdista Lula tras perder los comicios de 2022. Según Moraes, los tenientes coroneles del ejército, Rodrigo Becerra de Acevedo, Rafael Martínez de Oliveira y Helio Ferreira Lima, así como el policía federal Vladimir Mateo Soares, se encargaron de hacer seguimiento al magistrado y al presidente. Ferreira Lima fue condenado a 24 años de cárcel, los demás a 21 años, por votación unánime de los 4 magistrados de la primera sala del tribunal. De cualquier forma, la distensión que Trump mostró con Mamdani se diluyó a la hora de referirse a los legisladores demócratas que pidieron que el ejército desobedeciera las órdenes del mandatario si las consideraba ilegales. Trump lo vio como una sedición al más alto nivel y sostuvo que no podían permitir que el hecho quedara impune y que cada uno de esos traidores a la patria tenía que ser juzgado. Pero lo que generó más polémica fue que sostuviera que ese delito era sancionable con la pena de muerte en la horca. Poco más tarde, el subjefe de gabinete, Stephen Miller, acusó a los congresistas de incitar a la rebelión en el ejército, y aunque la Casa Blanca aclaró que no buscaría su ejecución, revisaría si su conducta era punible por ley. Posteriormente, Trump reiteró que los legisladores tenían que ser arrestados inmediatamente por haber cometido un crimen de graves proporciones. Los legisladores, que recordaron que las Fuerzas Armadas habían jurado lealtad a la Constitución y no al mandatario de turno, se referían a los despliegues de la Guardia Nacional en varias ciudades del país para combatir el crimen y a los operativos antiinmigrantes que detienen gente por su color de piel, arrestan a las personas con papeles e irrumpen en algunos sitios sin orden judicial. Pero también tuvieron lugar
en medio de los ataques contra embarcaciones que transportarían droga en el Caribe y el Pacífico, lo que es denunciado por Naciones Unidas y varios estados como ejecuciones extrajudiciales. No obstante, el Departamento de Justicia de Estados Unidos defendió la legalidad de estas acciones, afirmando que los militares no podían ser perseguidos judicialmente por este motivo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió el jueves la posibilidad de aplicar la pena de muerte a 6 legisladores demócratas. Entre ellos se encuentran el exastronauta Mark Kelly y la senadora Elisa Slotkin, quienes, junto con otros miembros del Congreso, instaron a los militares a desobedecer órdenes que consideren una violación de la ley. En una serie de publicaciones en su red Truth Social, Trump calificó las acciones de estos legisladores como sediciosas y traidoras, insinuando que tales comportamientos podrían justificar la pena capital. Las declaraciones del presidente han provocado una fuerte controversia, especialmente porque los legisladores en cuestión tienen una larga trayectoria de servicio militar y en inteligencia. La Casa Blanca ha reaccionado duramente. Stephen Miller, subjefe de gabinete, acusó a los legisladores de incitar a la rebelión en el ejército. Este conflicto se suma a las críticas de la administración Trump por el uso de fuerzas estadounidenses tanto dentro como fuera del país. Recientemente, el despliegue de la Guardia Nacional en diversas ciudades y los ataques en el Caribe y Pacífico contra embarcaciones de narcotraficantes han desatado un debate sobre la legalidad de las acciones que ya han dejado más de 80 muertos desde principios de septiembre. Expertos señalan que los ataques podrían ser considerados ilegales y equivalentes a ejecuciones extrajudiciales, incluso cuando están dirigidos contra narcotraficantes de reconocido perfil. Y poco más tarde, Estados Unidos aumentó la tensión con Venezuela al designar como organización terrorista al Cártel de los Soles, afirmando que es liderado por el mandatario venezolano Nicolás Maduro y otros altos funcionarios de su administración, que habían corrompido el ejército, la inteligencia, la legislatura y el poder judicial. La medida no solo se traduciría en más sanciones legales y financieras, sino que abriría la puerta a una acción militar como parte de la supuesta lucha contra el narcotráfico. A su vez, la medida tiene lugar en medio de rumores sobre la retirada de diplomáticos de Caracas y 6 aerolíneas comerciales suspendieron o reprogramaron sus vuelos tras una advertencia de Estados Unidos por un aumento de la actividad militar en la zona, lo que fue considerado como una situación potencialmente peligrosa. Posteriormente, el gobierno venezolano respondió que la designación era una ridícula patraña e instó a Washington a rectificar la errática política de agresiones y amenazas que solo afectaban el desarrollo de los pueblos del Caribe. El Ministerio de Exteriores lo calificó como una infame y vil mentira para justificar una intervención militar y la vicepresidenta Delcy Rodríguez dijo que si Estados Unidos en serio querría combatir el narcotráfico, tendría que ir a Ecuador, desde donde partía el 70% de la cocaína, con la complicidad del presidente Daniel Noboa. Mientras tanto, una encuesta realizada por YouGov destacó que el 70% de los norteamericanos se oponía a una intervención militar en Venezuela, una postura compartida también por la base trumpista, que interpreta el América Primero del presidente como una política aislacionista. Una ridícula patraña. Así reaccionó Caracas luego de que Estados Unidos designara al supuesto Cártel de los Soles como una organización terrorista, a la que vincula con el presidente venezolano Nicolás Maduro. La medida, anunciada el 16 de noviembre, entró en efecto el lunes. El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio sostiene que el Cártel de los Soles es dirigido por Maduro y otros altos funcionarios que han corrompido el ejército, la inteligencia, la legislatura y el poder judicial de Venezuela. La Cancillería del país sudamericano asegura que se trata de una infame y vil mentira para justificar una intervención ilegítima e ilegal contra Venezuela. La designación ocurre en medio del despliegue militar iniciado en agosto por la administración del presidente Donald Trump en el Caribe. El fin de semana, 6 aerolíneas cancelaron sus conexiones con Venezuela tras la advertencia de Estados Unidos a la aviación civil sobre un aumento de la actividad militar en medio de estas maniobras militares. Estados Unidos defiende el despliegue militar con el argumento de detener el tráfico de drogas hacia su territorio.
pero Caracas afirma que en realidad busca derrocar a Maduro y apropiarse de las cuantiosas reservas petroleras del país. La República Bolivariana de Venezuela insta al gobierno estadounidense a rectificar esta errática política de agresiones y amenazas, rechazadas contundentemente por el propio pueblo de los Estados Unidos, que afectan el desarrollo de los pueblos del Caribe y en nada contribuyen a un verdadero y genuino combate contra el tráfico ilícito de drogas. Y ahora quisiera ir a Brasil porque el expresidente Jair Bolsonaro, que desde agosto se encontraba en prisión domiciliaria, tras ser condenado a 27 años por el intento de golpe de Estado contra el actual mandatario, Luis Ignacio Lula da Silva, fue trasladado a una sala de la Policía Federal a la espera de que se decidiera si sería enviado a la cárcel tras un presunto intento de fuga. La decisión fue tomada por el juez del Supremo, Alexandre de Moraes, a pedido de la policía, que reveló que la tobillera electrónica con la que se controlaba a Bolsonaro había sido dañada. El magistrado dijo que esto confirmaba la intención de romper el dispositivo para asegurar su fuga y destacó que uno de sus hijos, el senador Flavio Bolsonaro, había convocado a una vigilia frente a la casa de su padre con la aparente intención de facilitar la huida. De Moraes afirmó que el tumulto provocado por la reunión ilícita de partidarios tenía una alta probabilidad de poner en riesgo la prisión domiciliaria y la efectividad de las medidas cautelares, facilitando una eventual fuga, al tiempo que destacó que la Embajada de Estados Unidos estaba a pocos minutos de su residencia, por lo que podría pedir asilo. Poco más tarde, su hijo denunció que el único objetivo del juez era matar a su padre, ya que padece secuelas de una puñalada que sufrió en el 2018, pero Bolsonaro reconoció que había intentado quemar su tobillera con un soldador y posteriormente aseguró que había sido culpa de la ingesta de medicamentos que le provocaron paranoia y alucinaciones y le hicieron pensar que la tobillera tenía un sistema de escucha. El expresidente brasileño Jair Bolsonaro fue detenido el sábado de forma preventiva, luego que la Corte Suprema considerara que existía riesgo de fuga. Así lo determinó el juez Alexandre de Moraes, según una decisión a la que tuvo acceso la AFP. El magistrado aclaró que esta medida no corresponde aún a la ejecución de la condena de 27 años de prisión dictada en septiembre por conspirar para impedir la asunción del presidente Luis Ignacio Lula da Silva tras las elecciones de 2022. Esto es absurdo e inmoral, un caso de persecución política, así que no puedes evitar sentir una profunda indignación. Bolsonaro permanecía bajo arresto domiciliario desde agosto con monitoreo electrónico. Sin embargo, el juez afirmó que durante la madrugada el expresidente intentó manipular el dispositivo de rastreo y que una vigilia convocada por su hijo, el senador Flavio Bolsonaro, buscaba generar confusión para facilitar una posible fuga. De Moraes advirtió que esta concentración habría permitido que el exmandatario se desplazara hacia la zona de embajadas, ubicada a unos 15 minutos de su residencia. El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, encarcelado el sábado por riesgo de fuga de la residencia donde cumplía prisión domiciliaria, admitió haber usado por curiosidad un soldador para quemar la tobillera electrónica que monitoreaba su paradero. El Tribunal Supremo Federal publicó un video en el que se muestra el dispositivo dañado. En las imágenes, el aparato, aún en el tobillo de Bolsonaro, presenta evidentes marcas de quemaduras. Cuando una oficial de policía le pregunta sobre el incidente, el exmandatario respondió sin rodeos: usé un soldador caliente por curiosidad. Poco después del incidente con la tobillera, se ratificó la prisión preventiva de Bolsonaro, por lo que uno de sus hijos, el senador Flavio Bolsonaro, salió en su defensa y dijo que si su padre se hubiera querido escapar, habría cortado la tobillera en vez de quemarla, y afirmó que, de cualquier manera, era imposible que se enfrentara solo contra todo el aparato de seguridad que rodeaba su casa. Pero más allá del supuesto intento de fuga, el Tribunal Supremo de Brasil confirmó la condena a Bolsonaro por su intento de golpe de Estado del 2022, destacando que se había agotado el plazo para que presentara un nuevo recurso, por lo que el expresidente ya comenzó a cumplir los 27 años de cárcel. Previamente, la Corte había rechazado de forma unánime los recursos presentados por los abogados de Bolsonaro, por lo que decidieron no seguir adelante. El líder derechista fue considerado culpable de buscar permanecer en el poder tras su derrota, en una trama
en la que se intentó desprestigiar el sistema de votación e incluso contó con un plan para asesinar a Lula, al actual vicepresidente Geraldo Alckmin y al juez del Supremo Alexandre de Moraes, aunque finalmente no se llevó a cabo por la oposición de las Fuerzas Armadas. Y ahora que la vía judicial no es una opción, el expresidente le pidió a su familia y al Partido Liberal que presionara o persuadiera al Congreso con el objetivo de que aprobara una amnistía para los condenados por el intento de golpe, que parecía encaminada tras su condena, pero que fue perdiendo fuerza en medio de importantes manifestaciones en contra. El expresidente brasileño Jair Bolsonaro comenzó a cumplir el martes su histórica condena de 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado, después de que la Corte Suprema considerara que se agotaron los posibles recursos de apelación. El martes la Corte Suprema declaró firme la sentencia de Bolsonaro. Según un documento del tribunal obtenido por la France Press, permanecerá así recluido en la habitación pequeña con frigobar, aire acondicionado y un televisor donde se encuentra actualmente. El tribunal rechazó en noviembre una primera apelación contra la sentencia de Bolsonaro y este martes consideró agotado el tiempo para un nuevo recurso. Por su parte, la defensa calificó de sorprendente la decisión de cerrar el proceso sin una segunda apelación. El abogado Paulo Cunha Bueno adelantó que presentarán el recurso que considere procedente. Son ustedes los que dicen que no hay problema, que el problema fue el grillete electrónico. Está negando la ciencia. Los propios médicos dicen que la mezcla de medicamentos que tomó, el efecto secundario es confusión mental. Entonces, si hubiera querido escapar, no habría intentado abrir la caja, habría usado tijeras para el grillete electrónico y se habría ido se habría enfrentado a todo el aparato de seguridad policial que rodea su casa las 24 horas del día. La trama golpista consistió en poner en duda la validez de las elecciones de 2022 para declarar un estado de excepción e impedir la investidura del actual presidente Luis Ignacio Lula da Silva. El plan contemplaba incluso asesinar a Lula y a su vicepresidente Geraldo Alckmin, según la Corte Suprema, pero no se consumó por falta de apoyo de altos mandos militares. Muy bien amigos, se nos ha terminado el programa. Hemos recordado los hechos políticos más importantes de este 2025. Las guerras en Gaza y en Ucrania quedarán para los siguientes programas, pero quisiera aprovechar para desearles muy felices fiestas. Muchas gracias por habernos acompañado y hasta pronto.